A ti, mi santo amado. Vamos a hablar hoy día de un Sí. tema que es muy interesante, que ha venido por muchos años estudiándose. Hay muchos investigadores con respecto a la crucifixión. Jesús fue crucificado en Judea en los años 30 al 33 después de Cristo. Este es lo que habla la historia. La crucifixión describe en los evangelios y en varios textos no cristianos de la época que la mayoría de los historiadores, los que se han especializado en el estudio de la crucifixión a través del Nuevo Testamento, reconocen que la crucifixión de Jesús es un hecho histórico. O sea, esto sí ocurrió, sí sucedió. Todo el mundo sabe, lo acepta y lo va reconociendo como una realidad. Jesús fue arrestado, juzgado por el Sanedrín, que era un grupo de sacerdotes, junto con el que estaba a la cabeza, Caifás, y sentenciado por Poncio Pilato en aquella época, que lo flageló, mandó a flagelarlo, hacerle daño y finalmente crucificarlo. A partir de ahí se conoce esta historia del sufrimiento de Jesús, de la muerte, que representa los aspectos centrales de todo el cristianismo, de todas las teologías cristianas, incluyendo las doctrinas de salvación y expiación, que se conversa en las religiones. Se habla de que gracias a la crucifixión de Jesús existe una salvación de todos los seres humanos y que la expiación gracias al sacrificio de él. Pero hoy día vamos a hablar algo diferente en realidad, porque todos los cristianos han entendido teológicamente que la muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio expiatorio. Hoy día nosotros vamos a estudiar estos conceptos, pero desde el punto de vista de Jesús, de lo que nos habla el curso de milagros. Tenemos varios textos hoy día en nuestro curso de milagros, que lo estamos estudiando. Aparece en el capítulo 6, mucha información al respecto muy hermosa, que obviamente cuando tú me invitas a que hablemos de estos temas, uno tiene que leerlo, estudiarlo y se va encontrando con cosas que a mí me dejaron muy conectado con esto de la crucifixión y cómo nosotros estamos crucificándonos unos con otros, cómo nos crucificamos a nosotros mismos constantemente. Jesús nos está enseñando algo totalmente distinto a estos conceptos teológicos de las religiones. Nos está enseñando algo práctico que deberíamos reconsiderarlo. Dice, la crucifixión no estableció la expiación. O sea, Jesús es categórico en que nos invita a decir, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Si se examina la crucifixión, dice Jesús, desde un punto de vista invertido, o sea, lo vamos a cambiar, vamos a modificar nuestro concepto. Parece como que si Dios hubiese permitido de que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. O sea, Jesús fue uno de los hombres más benévolos que hizo solo el bien y más encima fue crucificado, ¿no es cierto? Esta interpretación que surgió como resultado de la proyección de la filiación de todos los seres humanos ha llevado a muchas personas a vivir atemorizadas de Dios, con miedo del castigo, con miedo de que le va a suceder algo sumamente doloroso o difícil. Dice Jesús que el auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento en que sus propias palabras han enseñado que es indigno de su Hijo? O sea, ¿cómo Dios iba a castigar a su Hijo amado, que era Jesús? Que él lo tenía como el de lo más alto, ¿no es cierto? ¿Cómo iba a ser posible de que fuera castigado, crucificado? Dice Jesús, he dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. Estos son algunos párrafos que tengo así como importantes a tener en consideración. Dice que es el símbolo del ego. La crucifixión viene a enseñarnos otra cosa. Cómo este sistema de pensamiento del ego ha venido a apoderarse de nosotros al punto de estar en constante crucifixión. Constantemente estamos crucificándonos
nosotros unos con otros. Y el proceso es bien interesante. Dice por aquí, la relación que existe, cuando Jesús habla de esto, de la relación que existe entre la ira y el ataque, es obvia, dice. Pero la relación que existe entre la ira y el medio no siempre es muy evidente, o sea, nunca se reconoce como algo importante la relación que hay entre la ira y el miedo. Nosotros no estamos como muy acostumbrados cuando que nos enojamos, cuando nos da ira con algún hermano, de que es por miedo. No lo relacionamos mucho así. Sin embargo, tienen una relación. ¿Por qué? Dicen, la ira siempre entraña proyección. La proyección de estar separado. O sea, siempre que hay ira, hay una proyección de que estamos separados, de que tú eres tú, de que yo soy yo. Lo cual tenemos que aceptar como nuestra propia responsabilidad. Hoy en día tenemos que aprender a aceptar esa responsabilidad, que en lugar de culpar a otro, tenemos que mirar qué es la ira que está en nosotros, qué es lo que se está manifestando dentro de mí, que es una proyección. Dice, no te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que estás justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Bueno, estas premisas hacen que seamos totalmente irracionales y dementes. Jesús nos enseña que esta es parte de la demencia nuestra al reaccionar frente a lo que nosotros creemos que nos están atacando. También dice, igualmente es irracional que un hermano merezca ataque en vez de amor. Eso es una irracionalidad de nuestra parte, que creamos que hay que contraatacar, que hay que atacar en lugar de amor. Siempre que un hermano esté con problemas de que nos venga a atacar, en el fondo tenemos que aprender de que está pidiendo amor, que es una petición de amor, no es otra cosa. Bueno, dice, para los efectos del aprendizaje de este curso, ya examinemos de nuevo, dice, la crucifixión. Jesús nos coloca en el capítulo 6 varios conceptos y varias ideas que son interesantes de repasar. Yo te voy a leer algunas que son las que más me llamaron la atención. Son bastante largas en realidad, pero vamos a tratar de ir sintetizándolas. Y si tú tienes alguna pregunta, me interrumpes para que la conversemos con todo gusto. O si hay alguien que quiera interrumpir y preguntar, con respecto a lo que vamos diciendo, también lo podemos ir analizando desde esa perspectiva. Muchísimas gracias. Sí, pueden ir haciendo sus preguntas. Con todo gusto. Solamente vamos a hacer acápite en eso que acabas de decir, ¿no? Siempre que sientas o pienses de que alguien viene a atacarte, acuérdate, ojo, de que es solamente un pedido de amor. Así es. Nada más. Es muy Listo, avanzamos. importante aprender esta, porque es una de las prácticas muy útiles en nosotros. Aprender cada vez que veamos que alguien viene a atacarnos, en realidad está pidiendo amor. Pero nosotros, como estamos acostumbrados a que el ataque hay que contraatacar, entonces respondemos frente a eso de una manera dura, pesada en realidad. Dice, no hice hincapié en esta idea anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. La crucifixión no fue un castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión. Y aquí ya hay una frase importante, ¿no es cierto? Existe una interpretación constructiva, algo benévola, totalmente desprovista de miedo. Y por lo tanto, es totalmente buena, benévola, en cuanto a lo que enseña, si se entiende correctamente y debidamente. O sea, si entendemos la crucifixión correctamente, ya pasa a ser una interpretación totalmente diferente. La crucifixión, dice, no es más que un ejemplo extremo. Es un ejemplo extremo que Jesús tuvo que vivir. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside en la clase de aprendizaje que facilita. Te dije también, dice Jesús, que la crucifixión fue la última jornada inútil de la filiación que tuvo que él emprender.
y para todo aquel que la entienda, representa la manera de liberarse del miedo. Y aquí ya nos está diciendo algo interesante, porque mediante la crucifixión, al entender el concepto de ella, nosotros podemos liberarnos del miedo. Recordemos que el miedo normalmente hace de que nosotros nos sintamos que estamos siendo atacados y por eso respondemos con ataque, porque siempre está el miedo debajo. Y esa es la relación que tiene la ira con el miedo, que no siempre se percibe, no siempre uno se da cuenta de que hay una relación entre el miedo y la ira, pero aquí ya nos estamos dando cuenta con lo que él dice, que representa una manera de liberarse del miedo. La crucifixión vista correctamente va a representar entonces la forma como nosotros vamos a eliminar de nuestro interior, de nuestra mente, todo vestigio del miedo. El propósito tiene una aportación muy concreta que hacer en tu propia vida. Si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro y estudiante. Aquí Jesús nos está enseñando de que en la medida que lo comprendamos, vamos a poder enseñarlo y vamos a poder integrarlo como maestros. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si tuviesen o te estuviesen crucificando, o sea, como una víctima. Siempre estamos creyendo que estamos siendo crucificados por nuestros semejantes, por nuestros hermanos. Es una marcada tendencia de que los que creen estar separados siempre se niegan a examinar lo que se ha hecho o se han hecho a sí mismos. O sea, nunca nosotros estamos mirando no a nosotros, sino que estamos mirando cómo los otros me crucifican. Yo soy el pobrecito que me están acusando y me están crucificando. Totales víctimas. Malos los de afuera. Malos. Sí somos. La proyección dice implica ira. Fíjense en esta idea. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Por eso que están relacionados. Así es el proceso en nuestra mente. Entonces, la proyección, lo que nosotros estamos proyectando en el otro, implica ira. Esa es la que provoca la ira. Es la proyección de estar separados. Y la ira alienta la agresión. O sea, estando con ira, nosotros nos ponemos agresivos y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad que la agresión cometida por algunos hijos de Dios contra otros. Qué interesante. Estas son ideas que son... Ese es el verdadero significado de la crucifixión. Una aparente agresión cometida por algunos hijos de Dios contra otros. Eso es lo que nosotros creemos que está. Esto, por supuesto, dice Jesús, es imposible. Y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Y aquí Jesús nos está diciendo de que Él experimentó la crucifixión y que Él es un modelo de vida. ¿Cierto? Que nosotros tenemos que aprender. Dice que es imposible de que un hermano le pueda hacer daño a otro. ¿Y por qué nos dice esto y nos está enseñando de que eso nosotros tenemos que ya aprender, de que nunca un espíritu puede hacerle daño a otro espíritu? Un espíritu no puede hacerle daño a otro espíritu. Entonces solamente eso lo podemos entender y comprender cuando nos reconocemos quiénes somos. Cuando aprendemos a saber quién realmente somos, entonces no puede haber en nosotros ningún vestigio de que alguien me pueda hacer daño. No puede otro espíritu hacerme daño. Y en esa concepción viene una paz, una tranquilidad. Yo tampoco puedo hacerle daño a otro. Aunque tenga toda la ira, aunque quiera asesinar, todo eso, nadie puede hacerle daño a otro. Y eso ya es un concepto muy interesante. Dice, en última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. Jesús igual nos dice aquí algo bueno. Mira, no cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. O sea,
Aquí con eso podemos decir, sí, efectivamente, un cuerpo puede hacerle daño a otro. Un asaltante puede asaltarte. Un bandido puede hacerte daño, pero de un cuerpo a otro, no al espíritu, no a lo que realmente somos. Buenísimo, buenísimo. Permíteme, o sea, los personajes Así es. que creen que están allí, esos son. Pero el espíritu es uno solo. Así es que no se puede dañar No, nunca. Así es que no te creas el cuento. así es. Si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Estos son conceptos del curso, ¿cierto? Que lo real es eterno, lo verdadero es eterno, el espíritu es eterno. Por lo tanto, si nosotros creemos en la destrucción, entonces no es eterno, no es real. Si cualquiera que puede hacerle daño a un cuerpo, sí es verdad, se le puede hacer daño al cuerpo físico, pero eso no daña nuestro espíritu y lo que somos. Vamos a seguir siendo uno solo y vamos a seguir siendo eternos. Lo importante dice cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. Cualquier destrucción no justifica tu ira. Nada justifica tu ira. En la medida que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. O sea, no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto, viéndote a ti mismo de forma demente. Este lo dice textualmente en el texto 6, capítulo 4, por ahí, en ese lado por ahí. Otro lado que dice, he dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Aquí Jesús nos invita a que nos pongamos en el mismo nivel mental, en el mismo nivel espíritu. Pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta, uniendo nuestras mentes. Eres libre, si así lo eliges. Si percibes en ti como si te estuvieran persiguiendo, más cuando eliges reaccionar de esta manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí una interpretación diferente del ataque. Ofrecí una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo y si la crees, me ayudarás a enseñarla. Entonces Jesús aquí nos está invitando a que tenemos que interpretar el ataque de una manera diferente para, en la medida que lo creamos, lo podamos enseñar, lo podamos practicar. Porque nosotros siempre vamos a enseñar lo que creemos. Todas nuestras creencias son las que compartimos. Lo que nosotros aceptamos en nosotros es lo que enseñamos a otros. Como dije anteriormente, y esto lo menciona bien también en el capítulo 6, lo que enseñes es lo que aprenderás. Ajá. Y aquí de nuevo, si nosotros enseñamos ataque, estamos aprendiendo que la ira se justifica, pero él dice que la ira no se justifica con nada. Si reaccionaras como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. ¿No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que de alcanzar su propia salvación? Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. O sea, tu verdad, lo que tú eres, no puede ser atacado. No trates de protegerla, dice. Ojo, mira con esto, no trates de protegerla con seguridad, con artimaña. Pues de lo contrario, creerás que es susceptible de ser atacada. Cuando nosotros desconfiamos y buscamos la seguridad para que no vengan a atacarme, cierro la puerta con llave, para que no vengan a robarme, cierro con alarma y pongo 1000 cosas. Estoy creyendo que es susceptible de que mi vulnerabilidad, mi impecabilidad puede ser atacada.
No se te pide ser crucificado, dice Jesús. En este curso nos está diciendo, no se te pide que seamos crucificados, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho más extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. Sabemos que cuando Jesús fue crucificado, fue golpeado con látigo, fue torturado, pero él nunca se quejó. Él nunca, aun cuando le clavaron los clavos, cuando le pusieron la corona de espina, él nunca juzgó a ningún hermano. Ese fue el ejemplo extremo que él experimentó. A él lo atacaron, pero él nunca reaccionó. Lo que nos está enseñando con este ejemplo extremo de la crucifixión es que nosotros no tenemos que reaccionar frente a cualquier tipo de ataque, frente a cualquier idea de que estamos siendo atacados por alguna cosa en realidad. No puede... Perdóname, hermanito lindo. Una hermanita, Lucila, nos pide si por favor nos puedes compartir de dónde estás leyendo. Sabemos que estamos en el capítulo 6, sí. Pero ¿de qué parte? Claro, capítulo 6, 1, 11. Está por ahí entre el 1 y el 11, en esos espacios, pero esto está en el capítulo 6. Ah, ya, estamos así, leyendo de una y de otro lado. Ah, buenísimo. Claro. Me encanta. Sigue, hermanito, disculpa. Yeah. Pero esto está en el capítulo 6, 1, 6. 6, 1.6. Desde el 1 hasta el 11. Que son varios numeritos que trae en el curso mismo, ¿no? En el capítulo 4, en el texto, aparece un mensaje que dice, el viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. Aquí yo me salí del 6, me voy al texto 4, porque también encontré esta parte que dice, el viaje a la cruz, que está hablando de la crucifixión, debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por terminado. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Hasta que no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida. Fuerte lo que está diciendo con esto. Ya que esta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o de la muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz, dice Jesús. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Interesante, esto está en el texto 4, en el párrafo, en la introducción, en el 3, del 1 al 8. Vuelvo al 6. Tu resurrección es tu redespertar. ¿Por qué volví al 6? Porque habla de la resurrección. En realidad, la crucifixión no fue el mensaje más importante. El mensaje más importante es la resurrección. ¿Cierto? Lo vamos a tocar sutilmente porque aquí estamos hablando de la crucifixión, pero dice, la resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar de la mente de lo que ya se encuentra en ella. El despuntar de la mente de lo que ya se encuentra en ella. O sea, es un renacimiento de lo que somos. Es una comprensión, es un darse cuenta de que yo soy el Hijo de Dios. Me estoy dando cuenta que soy tan puro como Dios, que soy impecable, que soy inmutable, que soy eterno, que nada me puede atacar. Dios mismo lo puso ahí, en mi mente. Y por lo tanto es cierto para siempre. Dice Jesús, yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñarlo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios. Pero cree primero que es verdad. O sea, tenemos que estudiarlo y entenderlo y aceptarlo. Pero primero cree que esto es verdad. Pues de lo contrario, enseñarás mal.
Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pone entre comillas, ¿no? Pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. O sea, aún así, Jesús nunca se sintió solo, porque siempre está con su Padre, con su Espíritu. Entonces, eso que se habló del huerto, de que se quedaron todos dormidos, de que Jesús, o sea, vino el hermano Judas a decir, este es el malo, nada de eso es real. También sigue diciendo en el capítulo 6, 1:8, ya en el número 8, lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz. Está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de la única voz que debemos prestar atención. Pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí. O sea, aquí Jesús nos está indicando de que Él sabe que aunque nosotros hagamos todas las cosas erróneas, no con el Espíritu, sino que con nuestro propio ego, aún así no podemos traicionarnos a nosotros mismos, ni tampoco traicionarlo a Él. Y sobre ello es donde todavía tengo que edificar mi iglesia, dice. Sobre ellos, sobre todo aquellos que están despertando. No hay ninguna otra alternativa al respecto porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia. ¿Cuál es el altar? Nuestro corazón, nuestra paz, nuestra quietud, nuestra mente quieta, nuestra mente sin proyección, sin pasado, sin futuro, sin imágenes. Recordemos que los pecados, vamos a tocar, recordémoslo, que son todas nuestras fantasías mentales, todas las proyecciones mentales de lo que voy a hacer en el futuro o de lo que ha pasado. Todas esas imágenes son ilusiones pecaminosas. Y esas son las que hay que disolver en nuestra mente. Dice después, la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor, está hablando del corazón, de la mente, que no inspira amor, tiene un altar oculto, que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos y dementes, le agrego yo, si no lo siguiesen. O sea, nosotros, recordemos esto que es muy lindo y muy interesante, me llegó muy bonito esto. Mira, todos somos discípulos de Jesús y tenemos que considerarnos sus discípulos. Él nos está enseñando, Él nos enseñó en aquella época y ahora nos vuelve a enseñar directamente cómo tenemos que comportarnos. Si lo seguimos a Él como modelo, entonces tenemos que ser consecuentes. No hacerle juicio al dolor, no hacerle juicio a las traiciones, no hacer juicio a lo que me diga una palabra, una frase, porque eso va a invitar a que brote en mí la ira. Y finalmente voy a contraatacar pensando que voy a ser atacado, pensando que voy a recibir de una u otra manera la crucifixión, voy a estar siendo crucificado. Dice Jesús, elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, dice Jesús, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. O sea, Jesús nos está contando su historia tal como fue, pero aún así fue traicionado, abandonado, golpeado, atormentado.
así igual no respondió con ira. Nunca se enojó, nunca sintió dolor, porque él no estaba identificado con el cuerpo. Él sabía que el cuerpo es irreal, que el cuerpo no es lo que somos. Y eso es lo que tenemos que integrar y aprender con esto de la crucifixión. Cuando algún hermano venga a decirme algo que a mí me parezca malo, que a mí me dé miedo, que es un ataque, que eso me va a perjudicar, que voy a perder dinero, que voy a perder propiedades, que voy a perder el amor, eso es sentirse crucificado. Eso es sentirse, estoy siendo crucificado. Y eso tenemos que empezar a cambiar. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Oír la voz del Espíritu nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír la voz del Espíritu Santo, entre otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas, sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno. El tuyo, el mío, el de todos. Es uno solo. No hay distintos Espíritus Santos. Es uno solo. Y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino a todos. O sea, es lo que realmente nosotros podemos ir haciendo. Mostrar ese camino que el Espíritu Santo me está mostrando día a día. Como yo lo estoy integrando, como lo estoy aprendiendo, debo compartirlo, porque ese es el mensaje de la crucifixión. Y dice en una parte, creo que en el capítulo 6 también, el mensaje de la crucifixión es inequívoco. Nadie te está persiguiendo, del mismo modo en que nadie me persiguió a mí, dice Jesús. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Sin embargo, para valerte de mis experiencias de manera constructiva, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas, cómo se perciben las experiencias, ¿no? Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en demostrar que esto es verdad, en un caso extremo, simplemente para que pudiera servir como instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas, o sea, no es tan grande lo que me están haciendo, sientan la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Normalmente nosotros con situaciones que a veces son pequeñísimas en relación a lo que es una crucifixión, reaccionamos con ira, con ataque, con venganza. Dice Jesús, mi voluntad junto a la de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. Bueno, nosotros también tenemos que tener esa misma voluntad y no la voluntad del ego, porque la voluntad del ego, que para mí también es importante haberlo entendido, el ego tiene una propia voluntad. La voluntad del ego es mantener la separación. La voluntad del ego es que Dios muera. La voluntad del ego es crucificar al Hijo de Dios. Esa es la voluntad del ego. Pero la voluntad de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. Mira qué hermoso. Dice en otra parte, también en el capítulo 6, la crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección. Aquí ya estamos aprendiendo algo interesante. La crucifixión es el símbolo de la proyección, pero la resurrección, que es el símbolo de compartir, ya habla de la resurrección nuevamente, ya que para la filiación puede conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Entonces, la resurrección es un redespertar. La resurrección que Jesús nos está invitando a que nosotros debemos aprender es que Él entre en nuestra mente. Y ese es el redespertar. Cuando entra en nuestra mente, ¿quién entra? ¿Recuerda? El perdón. Cuando entra nuestro Padre, Él se llama perdón, perdonamos todo.
Perdonamos a todo aquel que contemplamos. Perdonamos a todo aquel que recordamos. Perdonamos a todo aquel que nos viene a atacar. Pero tiene que estar el perdón en mi mente. Tiene que estar aquí y ahora. Entonces, mi ser, que yo le llamo perdón, yo digo, esta es la comprensión más hermosa que he tenido del perdón, que mi ser se llama perdón. Entonces digo, hey, perdón, entra en mi mente. Porque cuando tú estás en mi mente, estoy perdonando todo lo que contemplo. Perdono a todos mis hermanos. Perdono todo lo que recuerdo. Perdono este momento, este instante. Entonces, me ha sido tan práctico utilizar el nombre de mi ser. Hoy día se llama perdón y hoy día lo acepto que Él perdone todo. Entonces, con Él empiezo mi día de tempranito, que entre en mí el perdón, porque este día va a ser solo para perdonar junto contigo. Es maravilloso cuando lo ponemos en práctica. Es muy fácil de llevar el perdón a la experiencia. Dice una parte Jesús, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Eso lo hemos escuchado en el Padre Nuestro. Y en algunas partes de algunas lecciones habla de que la voluntad de Dios se haga así en la tierra como en el cielo. La tierra no está hablando del mundo terráqueo, ni tampoco del cuerpo físico. La tierra, el símbolo de la palabra tierra, es experiencia, expresión. Entonces, cuando comprendo de que hágase tu voluntad en la experiencia, así como en la paz del cielo, en mi propio mundo interior, esa es la voluntad de Dios. Vivir la experiencia de la paz. Ese es el cielo. Esa es la voluntad de Dios, que estemos en paz. Hay más materia, sí, también en el 6, ya estamos llegando al 14. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque, en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia, los apóstoles la interpretaron erróneamente. Fíjate, los apóstoles la interpretaron erróneamente. Esto lo dice Jesús. Esto no es un concepto de mi mente, sino que del texto. Jesús dice, los apóstoles la interpretaron erróneamente, por la misma razón que otros la hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerable a la proyección. Y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. Estaban muy enojados porque había sido crucificado Jesús. Dice, estos son algunos de los ejemplos de pensamientos tergiversados del Nuevo Testamento. Si bien su evangelio es, en realidad, únicamente el mensaje de amor, si los apóstoles no se hubiesen sentido culpables, nunca me hubieran podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz, sino espada. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas, tal como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? A no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dijo infligía a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Todo esto está en el mensaje de la crucifixión, ¿no? O sea, todas estas cosas nosotros las podemos contemplar, revisar en esto de la crucifixión. Hay bastante más material. Dice, no quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. A nosotros que somos alumnos, que somos maestros, que estamos estudiantes de un curso de milagro, no puede infiltrarse ningún vestigio de miedo en nuestro sistema de pensamiento. Debemos aprender a que entre el perdón, porque de esa manera el miedo se deshace automáticamente. Cuando entra el perdón, que
Para que entre el perdón, tú tienes que ofrecerle las azucenas de perdón. Y las azucenas son la invitación a tu mente para que entre. Tú le pones, es como colocarle azucenas blancas de alfombra para que entre y se quede en ti el perdón, que es tu ser, que es tu espíritu, que es tu Padre, es Dios en ti. Entonces, todas las azucenas de perdón son las que te van a acompañar y ayudar a mirar este mundo y a dejar de identificarnos con él. Ya este cuerpo ya no tiene la importancia más que sirva para el propósito de comunicar. Nada más el objetivo de este cuerpo físico que hoy día tenemos es de enseñarnos unos con otros que somos libres, libres de pecado, libres de ilusiones y que somos hijos de Dios. Hacia ese lugar donde te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados. Y los hijos de Dios no son pecadores. Qué precioso. Estas son ideas que hay que guardarlas fuerte. Nadie es castigado por sus pecados. Dijimos, los pecados son ilusiones de la mente, son fantasías, no es otra cosa. Y los hijos de Dios no son pecadores. O sea, el hijo de Dios no es pecador. Pero el hijo del hombre, el personaje, sí le gusta estar procesando imágenes, le gusta estar inventando fantasías mentales. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro. Y ello refuerza la idea de que está justificado culpar y atacar. El resultado de esa elección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan, las creencias que están en ti. O sea, todo lo que tú haces depende de lo que tú crees. Si tú culpas es porque tú crees en la culpa. El símbolo del... más arriba, no. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. O sea, dice que la crucifixión es el resultado de dos sistemas de pensamiento. El símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora, y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. O sea, ¿qué quiere decir? De que la separación no es real. El ego quiere que nosotros sigamos estando separados. ¿Qué prefiere? Dice, unirte a la resurrección o a la crucifixión. Dijimos que la resurrección es que entre en nosotros, en este instante presente, nuestro Padre, nuestro ser. Ese es el redespertar. Cada vez que nosotros hacemos eso conscientemente, una inhalación consciente, por ejemplo, cada vez que nosotros inhalamos con la atención puesta aquí en nosotros, invitamos a que nuestro foco de conciencia se ubique en el presente. Estamos aquí. Entonces nuestra mente entra en un estado de que estoy aquí presente. Ese es un redespertar. Ese es un estado de darme cuenta que soy el Hijo de Dios. Y a quien contemplo es el Hijo de Dios. Por eso que a veces una técnica fácil de recordarse quiénes somos, simplemente respira y presta atención a tu respiración. Eso ya es un ejercicio práctico del mundo, del cuerpo físico, para que prestemos atención a lo que somos internamente. Dice, vamos a saltarnos algunos porque quisiera llegar a las conclusiones, que todavía no llego, ¿no? No subestimes, esto está en el texto 11, ya me salí del sexto, dice, no subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, ni el poder que el Dios al que venera ejerce sobre él. O sea, no subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, ni el poder que el Dios al que él venera, pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios, tanto si es el Dios que él inventó, como si es el Dios que lo creó a él. Por eso es por lo que su esclavitud es tan total como su libertad. Va a depender de cuál sistema de pensamiento es el que se está usando, ¿no es cierto? O somos esclavos o somos libres. Pues obedecerá únicamente al Dios que aceptes. El Dios de la crucifixión exige que él crucifique.
si elegimos el don de la crucifixión, que es nuestro ego, Él nos va a exigir crucificar a todo al que miremos, a todos los que veamos. Y sus devotos le obedecerán. Los devotos del ego obedecerán y crucificarán constantemente. Se crucifican a sí mismos en su nombre, creyendo que el poder del Hijo de Dios emana del sacrificio y del dolor. El Dios de la resurrección no exige nada, pues no es su voluntad quitarte nada. No exige obediencia, pues la obediencia implica sumisión. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es tu voluntad y que la hagas. No con un espíritu de sacrificio y sumisión, sino con un espíritu de alegría y libertad. Tranquilo y en paz. No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y hayas sacado la última espina de su frente. El amor rodea a su Hijo, a quien el Dios de la crucifixión condena, dice. No enseñes que mi muerte fue en vano. Enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. Pues poner fin a la crucificación del Hijo de Dios es la tarea de la redención. Esa es la tarea nuestra. Ese es nuestra meta. Ese es nuestro objetivo. Liberar, liberándonos. Liberar al Hijo de Dios que está en nosotros. Nosotros tenemos que liberarlo. ¿Cómo? Déjalo que entre. Déjalo simplemente que entre, que el Hijo de Dios esté en mi mente. Él se llama perdón. Pues poner fin a la crucifixión, dice, del Hijo de Dios, es tarea de esta redención, en la cual todo el mundo juega un papel importante. Dios no juzga a su inocente Hijo, habiéndole dado a sí mismo, a Él, todo el poder. ¿Cómo iba a poder juzgarlo si Él lo creó? Imposible, ¿no es cierto? Eso también está en el capítulo 11. Este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios. Mira, aquí no está diciendo que este mundo, pero está hablando de este mundo mental, lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios. Y hasta que no te des cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, este será el mundo que verás. No podrás comprender esto, no obstante, hasta que no aceptes el hecho eterno de que el Hijo de Dios no es culpable. Él solo merece amor, porque solo ha dado amor. No se le puede condenar, porque Él nunca ha condenado. La expiación es la última lección que necesita aprender, pues le enseña que puesto que nunca pecó, no tiene necesidad de salvación. Esto está en el capítulo 13, donde también habla de la crucifixión. En el texto, capítulo 13, 3, 6 y algo por ahí, dice Jesús, he dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. Cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios, intentó darle muerte. Y la razón que adujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Para el ego es Dios. Y la inocencia tiene que ser interpretada como la máxima expresión de culpabilidad, que justifica plenamente el asesinato. ¿Por qué tanto? Y esta es una parte de la Biblia, dice, ¿por qué tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna? Pues Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto está en la Biblia, en Juan 3, por ahí, ¿no es cierto? Y Jesús dice en el texto 2, la aseveración, ¿por qué tanto amó Dios al mundo que dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna? Necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Y dice, entre comillas, se lo dio a su unigénito Hijo. Se lo dio a su único Hijo. Por eso dice, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no perezca. Pero aquí dijo que se lo dio a su único Hijo para que nunca perezca.
Es ¿Y quién es su único hijo? tú, Cristo, tú y todos nosotros. Somos su único hijo. Cristo es el único hijo que Dios creó. Dios ama ciertamente al mundo, y aquellos que perciben la realidad de este no pueden ver el mundo de la muerte, pues la muerte no forma parte del mundo real. Se refiere al mundo real, obviamente, en el que todo es un reflejo de lo eterno. Dios te dio el mundo real a cambio del mundo que tú fabricaste, como resultado de la división de tu mente, el cual es el símbolo de la muerte. Pues si pudieses realmente separarte de la mente de Dios, perecerías. Esto está también en el texto 12. Las conclusiones de la crucifixión. Tengo un listado de las conclusiones de todo lo que he compartido, que son como el resumen para que lo reflexionemos, lo integremos y nos quedemos con estas ideas que son maravillosas. Yo digo, yo comparto esto porque lo quiero aprender, porque hoy día, y gracias a tu invitación, habla de la crucifixión, Douglas. Bueno, estudiémosla, hablemos. Y obviamente que es muy interesante los conceptos más poderosos de esto, no son pocos. Primero, no es un castigo, la crucifixión no es un castigo. El mensaje de la crucifixión es inequívoco, es uno solo. El verdadero significado radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos hijos de Dios contra otros. Bueno, aquí esto nos lleva a de que es verdad de que un cuerpo puede hacerle mucho daño a otro. Nuestros hermanos pueden hacernos mucho daño a nosotros. Pero lo que le hicieron a Jesús en la crucifixión es extremo, es un ejemplo extremo. Y Jesús aún así no hizo ningún juicio, sino que siempre amó a su hermano. Siempre estuvo mirando de que el cuerpo no es real. Dice, se ha percibido falsamente como un sacrificio. Es un recurso de enseñanza extremo que Jesús eligió enseñar y que nosotros no necesitamos repetir. Yo digo, estos dos conceptos, hay dos conceptos ahí muy importantes. Entonces, la crucifixión es un recurso de enseñanza extremo que Jesús eligió enseñar. Él lo enseñó y que nosotros no necesitamos repetir. Solo tenemos que aprenderlo. La ira nunca está justificada. Seguir el ejemplo de Jesús en situaciones mucho menos extremas, que eso es lo que tenemos que aprender, a seguir su ejemplo en situaciones mucho menos extremas, que la ira no está justificada. Enseña solo amor porque eso es lo que eres. Un hermano que viene con ira, un hermano que viene a atacarnos, está pidiendo amor. Tenemos que aprender. Hey, en lugar de sentirme atacado, tengo que ver que mi hermano o mi hermana está pidiendo amor, nada más. Enseña solo amor porque eso es lo que eres. Tú no puedes ser atacado. Esto es un concepto muy importante como conclusión. El ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. Ya tenemos que aprender de que nosotros es imposible que podamos ser atacados. También la crucifixión, que es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña y no como un dolor. La crucifixión fue la última jornada inútil de la filiación, dice Jesús, que se tuvo que llevar a cabo. O sea, a él lo condenaron, lo juzgaron, la misma gente gritaba, crucifíquenlo, mátenlo. No se te pide ser crucificado, dice Jesús, también como conclusión importante. No se te pide ser crucificado, o sea, no tenemos que pasar por eso, no tenemos que pasar por cosas de dolor tan extremo en realidad. El Dios de la crucifixión, el ego, exige que él crucifique y sus devotos le obedecen. Otra, lo único que debemos sacrificar es el miedo. En nosotros, ¿te acuerdas? Esa es una lección que me vino a la mente, pues se la puse, ¿no? En realidad, el sacrificio no es necesario. Y el sacrificio de una crucifixión que Jesús no es necesario. Él ya lo mostró, pero como para decir que aún así, a pesar de todos los daños, de todo el mal que le hicieron, él no reaccionó. Dice que la crucifixión representa la manera de liberarse del miedo. O sea, tenemos que aprender a que nadie me puede atacar. Y con eso el miedo desaparece. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido.
El viaje a la cruz debería ser tu último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por terminado. Fin, así como, chao, ya no más crucifixión. No más voy a crucificarme ni yo, ni voy a crucificar a otro. No cometas el patético error, dice Jesús, de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. O sea, olvidémonos de ese sacrificio que hemos recordado a Jesús, como que sufrió, pobrecito, que lo azotaron, que le hicieron daño y que también a mí me están haciendo lo mismo. Pero debemos aprender de que el cuerpo no es real. Y todo lo que él experimentó en este mundo no era real. El cuerpo no existe. Y lo que muere no es real. Entonces, el único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo. La crucifixión, fue el resultado de los dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. Ya lo dijimos, que es el pensamiento de separación y el pensamiento de eternidad del Hijo de Dios. Hoy hemos reconocido y tenemos que reconocer que somos eternos, que nunca nadie nos puede crucificar, que la crucifixión es simplemente un recurso de enseñanza para que nosotros aprendamos y creamos en ella, como que la ira no se justifica por nada del mundo. Ningún ataque a ningún hermano, ningún pensamiento de rencor, ningún pensamiento de resentimiento de que me han hecho algún daño haciéndome la víctima. Mejor me coloco en la cruz y la corona de espinas y me digo, me están crucificando constantemente, estoy sufriendo. Pero eso es falso, eso son ideas que no son reales, esas son ideas que tenemos que ya dejar de lado, ahora y para siempre. Cualquier pregunta, cualquier idea que haya surgido, que tengas tú, que alguien quiera... Totalmente completo, buenísimo. Muchísimas gracias, más bien mi santo Douglas. Voy a aprender a pronunciar tu nombre, Douglas. Muchas gracias, maestro amado. Ha sido buenísima, buenísima esta charla. Gracias. Sí, más bien esto, bueno, quedamos en encontrarnos, en volver a encontrarnos muy pronto contigo con otro tema. Y mira, sí recibe la gratitud de todos los hermanitos que te han estado diciendo muchas gracias, gracias, gracias. Nuria Calaf, Laurita Jordá, Guadalupe, Pauli, Socorro. Ay, sí, hemos estado, Nuria Calaf te decía, me encanta ese párrafo. Elegí por tu bien y por el mío. Gracias, gracias, mis santos maestros, Socorro. Bueno, gracias infinitas a todos. Les ofrezco milagros a todos en el nombre de Cristo Jesús. A ti, mi santo maestro, te ofrezco una lluvia de milagros en el nombre de Cristo Jesús. Así es. Para este año nuevo, para esta Navidad. Estemos atentos. Gracias. Un abrazo. Listo. Abrazos, besos, bendiciones. Gracias.